Salmos capítulo 81. Salmos capítulo 81, versículos del 11 al 16. Pero antes vamos a hacer una oración, hermanos, para que sea nuestro Padre que nos dirija en todo momento. Oremos. Soberano Padre que moras en la eternidad de los cielos, en esta hora, Padre bendito, nos acercamos nuevamente todos juntos como iglesia, como un solo cuerpo, Padre, para pedir tu dirección. Pedimos y rogamos que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en todo momento, para que sí se manifieste tu palabra, Padre, y no la del hombre. Permítenos estudiarla, comprenderla, Padre, guardarla en nuestros corazones y sobre todo poderla llevar a cabo en nuestro diario vivir. Cuídanos, Padre, en todo momento. Que lo pedimos, Padre, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, dice la palabra de Dios en el Salmo 81, en el versículo 11 al versículo 16. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Estos versículos, hermanos, nos centramos en cómo es que a veces dejamos de escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos de estudiar de la palabra de Dios, de alimentarnos de la palabra de Dios, de convivir con la iglesia del Señor? Poco a poco, hermanos, nuestro corazón se va endureciendo, poco a poco nuestros oídos se van haciendo sordos y poco a poco nos vamos confiando cada vez más en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias razones. El salmista nos hace referencia a esta parte, hermanos. El Salmo 81 fue compuesto por Asaf, quien recuerda los días de Israel cuando salía de Egipto. Que también, hermanos, de alguna manera es el salmo que nos recuerda a nosotros nuestra salida de la esclavitud del pecado. Pero hay una parte interesante, hermanos. Dice el versículo 11: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, no nos hemos alejado periódicamente de Dios? Y eventualmente anteponemos situaciones antes de venirle a servir a Dios. Y a veces lo ponemos por enfermedad, lo ponemos por estrés, lo ponemos por trabajo, y decimos: es que esto ahorita es más importante. Y dice la palabra de Dios: caminaron en sus propios consejos, por la dureza de su corazón. Si tan solo escucháramos la voz de Dios a diario, si buscáramos a Dios diariamente, hermanos, cambiaría todo ese concepto. No dudaríamos en servirle a Dios, en comprometernos con Dios. No dudaríamos el estudiar de la palabra de Dios, alimentarnos de ella, pero sobre todo, hermanos, no dudaríamos en mostrar la misericordia que tuvo Dios con nosotros para con los demás.
Pero muchas de las veces, hermanos, no sabemos agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros, porque no entendemos o tal vez no dimensionamos lo que Él ha hecho por nosotros. Dejemos un separador en el Salmo 81, hermanos, y vamos tantito a Mateo capítulo 5, versículo 45. Si hay algún hermano que lo tenga y le pueda dar lectura, hermanos. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículo 45? Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 45. Les voy a leer en la versión nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios: para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, el que hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Tenemos a un Padre todopoderoso, lleno de misericordia, que está esperando, hermanos, a que nosotros lleguemos a sus pies para que seamos hijos de Dios. Pero regresando al Salmo 81, hermanos, dice: mi pueblo no oyó mi voz. Toda la humanidad, hermanos, inclusive incluyéndonos nosotros mismos, tenemos ese libre albedrío, cosa que no tiene ningún otro ser viviente, hermanos. Tenemos la oportunidad de decidir de hacer lo bueno y de hacer lo malo, hermanos. En el caso de Caín y Abel, hermanos, muestra cómo Dios no interviene en sus decisiones. Uno le ofrece mejor ofrenda que el otro hermano, de acuerdo a sus corazones. De acuerdo a nuestros corazones, Él está esperando lo mejor de nosotros, pero no nos obliga a que así lo hagamos, hermanos. No es como aquellos tiempos del Antiguo Testamento que si uno no iba a reunirse, lo iban a traer y lo azotaban por no ir a adorarle a Dios. Ahora lo hacemos de corazón, hermanos. Tenemos ese libre albedrío de poder decidir: ¿puedo ir o no puedo ir? ¿Puedo ayudar o no puedo ayudar? ¿Puedo involucrarme o no puedo involucrarme en las cosas de Dios? Tiene usted la decisión, hermano, de poder estudiar 15 minutos al día, así como puede dedicarle 3 horas, 5 horas al día a la palabra de Dios. Pero entre más tiempo le dediquemos, hermanos, más fortaleza espiritual vamos a tener. Y cada vez menos nos va a mover de la decisión que hemos tomado, que es servirle al Señor. Pero ¿cuántas cosas, hermanos, nos separan del amor de Dios? Pero hay un principio, hermanos. En el Salmo 81, les decía, retomamos, hay una parte, unos versículos anteriores, en el versículo 8, hermanos, del versículo 8 al versículo 10, dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Si nosotros escuchamos la voz de Dios y Él nos amonesta, y Él nos exhorta, y Él nos invita a que le sirvamos, hermanos, lo primero que nos dice: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Pero muchas veces lo vemos como si fuera de otra religión, porque no queremos irnos a adorar a un santo. Decimos: no, pues no, yo no adoro a este santo, ni adoro a esta persona, ni adoro esta imagen. Pero muchas de las veces nos inclinamos por otros dioses, hermanos. El trabajo,
el dinero, las amistades. Decíamos en estudios anteriores, hermanos, que donde esté vuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro al día de hoy, hermanos? ¿Qué es lo más importante para nosotros al día de hoy? Puede ser que nosotros digamos, es que, hermano, para mí lo más importante es la familia, y por ella yo tengo que trabajar, y tengo que llevarles de comer, hermano, y tengo que trabajar día y noche si es posible, porque ellos son mi prioridad. Y cuando nosotros nos repetimos esa idea, se va haciendo una verdad en nosotros. Es que eso es más importante ahorita, porque no tengo tiempo para dedicarle y estudiar de la palabra de Dios, porque tengo tal vez estudios, porque tal vez tengo escuela, porque tal vez tengo algo más importante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos. Y dice la palabra de Dios que debemos de poner todo en primer lugar a Dios y lo demás. ¿Sí estamos, hermanos? ¿Qué es lo que viene después? Si ponemos primero a Dios, viene por añadidura propia. Tenemos el conocimiento, hermanos, pero tenemos que empezar a creer. Tenemos que empezar a creer que Dios es el que nos va a sustentar todo. Porque si eventualmente nosotros decimos sí creo en Dios, pero ahorita es más importante que yo salga de este pendiente, ciertamente tenemos que prestarle atención a nuestra vida secular, pero no dejar de lado, hermanos, de quién es Dios, y dependemos totalmente de Él. Pero a veces, hermanos, podemos llegar a equivocarnos, podemos llegar a olvidarnos de quién es Dios. Y aquí Asaf, cuando escribe este salmo, nos exhorta a esta parte a través del Espíritu Santo, hermanos, que no dejemos de oír la voz de Dios, que no dejemos de buscar a Dios, porque eventualmente si nosotros dejamos de buscar a Dios, nos vamos a enfriar, nuestro corazón se va a endurecer y vamos a empezar a caminar en nuestros propios pensamientos, en lo que yo creo que es mejor. Y no hemos escuchado a personas así, hermanos. Es que ahí es muy aburrido, hermano. Es que ahí no hay música. Es que ahí todos son serios. A la verdad no tendríamos por qué ser serios, hermanos. Deberíamos de ser amorosos con los demás, no apáticos. Pero sí de alguna manera entender esta parte, hermanos, que dependemos totalmente de Dios. Y siempre y en todo momento, si algo nos pasa con alegría y algo nos va bien y recibimos bendición, es gracias a Dios. Si recibí un ascenso, es gracias a Dios. Si en la escuela saqué 10 en algún examen, reconocer que es gracias a Dios, porque hasta el conocimiento nos los da Dios, hermanos. Pero cuando nosotros empezamos a verlo, que es parte de mi esfuerzo y que es gracias a mí y que es gracias a mi esfuerzo y que yo logré hacer todo lo que tengo hablando materialmente, empezamos a confiar en nosotros y dejamos a un lado a Dios. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que va a pasar si nosotros empezamos a caminar en nuestros propios consejos, hermanos? Nos va a dejar. Nos va a dejar. Y dice la palabra de Dios, los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Si me hubieran escuchado, dice, si hubiera oído mi pueblo. Esto es una decisión, hermanos, que decíamos, cada uno de nosotros puede decidir. Nadie nos está imponiendo a seguir a Dios, nadie nos está imponiendo a no seguir a Dios. Es una decisión personal, cada uno tiene, pero la intención de esto, hermanos, es hacerles o hacernos reflexionar sobre qué hemos estado haciendo, cómo hemos estado viviendo de alguna manera nuestras vidas durante todo este tiempo,
y qué tanta importancia le hemos dado a Dios en nuestras vidas, qué tanto hemos reconocido que Él es el que mueve toda nuestra vida, hermanos. Si rechazamos a oír la voz de Dios, hermanos, vamos a caer en esa perversidad de nuestra libre decisión. Y cada vez que escuchemos de la palabra de Dios, cada vez la vamos a escuchar más al aire, hermanos. Cada vez vamos a lo mejor no le vamos a poner atención, porque nosotros vamos a estar pensando en lo que vamos a hacer mañana, o por lo que tenemos que hacer en la tarde, o el trabajo que ya nos empieza mañana, toda la semana, y ya no vamos a poner esa atención a las cosas de Dios. Y poco a poco vamos a desviar la atención del mensaje de la palabra de Dios. Y eventualmente, hermanos, vamos a empezar a dudar si realmente estamos bien caminando con el Señor, cuando me está yendo bien materialmente. Y eso es lo más peligroso, hermanos. Que demeritemos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y que demeritemos el decir, no pasa nada si no voy el domingo. No pasa nada si no me involucro en las cosas de Dios. No pasa nada si hoy cierro mi Biblia y no la leo para nada. Necesitamos dedicarle más tiempo, hermanos, a la palabra de Dios. Busque leer diariamente la palabra de Dios. Aliméntese de la palabra de Dios diario, porque si no escuchamos, hermanos, y si rechazamos oír la voz de Dios, hay una exhortación, hermanos, en Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51. ¿Hay algún hermano que le pueda dar lectura? Y posteriormente le voy a dar lectura en otra versión, hermanos. Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo, son iguales que sus padres. Amén, hermano. En Nueva Versión Internacional dice tercos. Ocupa la palabra tercos, duros de corazón, torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Si nosotros, hermanos, hacemos oídos sordos a la palabra de Dios, si nosotros demeritamos y ya no queremos escuchar, y dice la palabra de Dios que se vuelven duros de corazón, se vuelven tercos. Cuando nosotros dejamos ya un periodo largo de escuchar y de mantenernos de la palabra de Dios, eventualmente nos hacemos duros, hermanos. ¿Y quién no ha platicado con una persona que antes andaba en las cosas de Dios y pasa 1 año, 2 años y vuelves a hablar con esa persona y ya no es la misma persona? Le intentas hablar de las cosas de Dios y no, hermano, ahorita no. Se lo agradezco, pero estoy bien así. Ahorita tengo otras ocupaciones, hermano. Tal vez más adelante ya me acerque a las cosas de Dios. Pero nosotros, hermanos, que estamos en esta idea de querer seguir a Dios, busque en todo momento alimentarse, hermanos. Porque el enemigo va a poner cualquier prueba para poderlo desviar de la atención de Dios. Y justamente cuando usted más quiera servirle a Dios, es cuando más trabajo le va a poner, cuando más problemas le va a poner, con la intención de dividir, con la intención de separar, con la intención de que usted se desanime. Y ojo, hermano, muy en su corazón, si usted sabe que está mal, busque a Dios, no se aleje de Dios, porque esa es otra derivante, hermanos, que a veces nos hemos equivocado y tal vez hemos caminado en nuestros propios consejos, en nuestros propios pensamientos, y decimos que estamos bien. Cuando nos damos cuenta, hermanos, vemos todo el mal que hemos ocasionado, y ahí es donde pone la prueba el enemigo. Y lo que hace el enemigo es desanimarte y decirte, ya no le sirves a Dios, aléjate.
si se llegan a enterar tus hermanos, te van a ver mal. Entonces debemos de buscar en todo momento, hermanos, alimentarnos de la palabra de Dios. Porque Él lo sabe todo, hermanos. A Él no le podemos esconder nada. Él conoce nuestros pensamientos, Él nos ha visto en todos, Él nos conoce en nuestro carácter, en nuestras fortalezas y debilidades. Y aún así Él nos ha recibido con ese amor. Entendemos que ninguno de nosotros somos perfectos, hermanos. Todos nos hemos equivocado, muchos en gran manera, hermanos, pero estamos aquí porque sabemos de la necesidad que tenemos para con Dios. Porque reconocemos que Dios es el que nos sustenta, el que nos guía en todo momento. Pero ahora, si sabemos esto, hermanos, busque ese conocimiento para poderlo llevar a la práctica, para que cada vez menos situaciones, menos cosas nos separen del amor de Dios. Para que no caigamos, y tenemos ejemplo como nos lo dice en el Salmo 81, hermano, para que nosotros no caigamos en este error, para que nosotros no endurezcamos nuestro corazón y eventualmente Dios se aleje de nosotros y nosotros empecemos a caminar bajo nuestro propio pensamiento, pensando que estamos bien, alejados de Dios. Jeremías capítulo 22, hermanos. Jeremías capítulo 22. Versículo 21. Jeremías capítulo 22, versículo 21 dice la palabra de Dios: yo te hablé cuando te iba bien, pero tú dijiste, no escucharé. Así te has comportado desde tu juventud, no has obedecido. Jeremías capítulo 22, versículo 21. Nuevamente, hermanos, nos hace esa exhortación. Jeremías capítulo 22, versículo 21. Dice en Reina Valera: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Muchas de las veces, hermanos, cuando nosotros pecamos eventualmente de soberbia y pensamos que nosotros podemos solos, dejamos de escuchar también la voz de Dios. Tenemos la fortaleza ahorita, hermanos, para servirle a Dios. Aprovechemos esa fortaleza que nos ha dado Dios para poderle servir. ¿Cómo puede escuchar la voz de Dios, hermanos? ¿Cómo puede escuchar la voz de Dios al día de hoy? ¿Cómo nos ayuda o cómo nos habla Dios en la actualidad, hermanos, en estos días? ¿Sí, hermana? La palabra. Por medio de la palabra, hermana. Nos habla por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, por medio de los predicadores. Nos habla también por medio de las circunstancias, cuando usted está pasando por algo, hermano. Y vuelvo a lo mismo, cuando usted recibe una bendición, que le dan una buena noticia, que le va bien en el trabajo, que recibe un buen trabajo, hermanos, y logra salir avante de ese trabajo y recibe un buen dinero. En todo momento debe ser gracias a Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado en la vida secular, hermanos, en el trabajo: hermana, qué rico cocina? Hermana, me gusta mucho su sazón, me gusta mucho su disciplina. Hermano, me gusta mucho su puntualidad, me gusta que es muy responsable.
Y a veces o eventualmente vamos pensando que sí somos nosotros, hermano. A veces de tanto que nos lo dicen, nos las empezamos a creer y decimos, no, sí, yo soy. Un consejo de manera personal, hermanos, es reconocer y recalcárselo en ese momento, no es gracias a Dios. Gracias a Dios porque Él me ha hecho responsable. Gracias a Dios porque Él me ha dado la habilidad o el don de poder cocinar rico. Gracias a Dios porque Él me ha dado la habilidad o el don de ser responsable. Pero es gracias a Dios. Hay alguien de quien yo dependo y es Dios. Y si nosotros no recalcamos esa parte, hermanos, cuando a nosotros nos empieza a ir bien, eventualmente nos vamos alejando de Dios. Cuando nosotros empezamos a tener una vida económicamente más estable, hay una línea tan delgada, hermanos, en la que nos podemos olvidar de Dios si no ponemos atención. Y de igual manera cuando nos va mal. Y Job lo dice, si agradecemos en lo bueno, ¿por qué no agradecer también cuando nos va mal, hermano? Y muchas de las veces cuando no hay ese conocimiento, cuando no buscamos de la palabra de Dios, cuando no nos preparamos, hermanos, eventualmente podemos pecar y decir, es que Dios me está castigando porque hice algo mal. Lejos de agradecer por la prueba por la que estamos pasando. Les decía, hermanos, por medio de las circunstancias, también por medio de sus bondades. Dios nos ha bendecido en gran manera a cada uno de nosotros, en diferente manera, de acuerdo a nuestras capacidades. Nos ha bendecido, hermano. Nos ha dado una familia, nos ha dado hijos, nos ha dado la oportunidad de disfrutar a esos hijos. ¿Cuántas bendiciones no hemos recibido del Señor? Vivimos en un mundo bastante destrozado. Hay mucha delincuencia, hay mucha violencia, en donde hay algunos lugares donde se están cuidando de que no pase una bala perdida, hermano. Y el simple hecho de estar el día de hoy, hermanos, en este lugar es de gran bendición, porque hay muchos que no lograron amanecer con vida. Muchos se accidentaron, muchos se enfermaron y quedaron en los hospitales. Muchos todavía están en hospitales. Hay hermanos que están enfermos. Y aún con todo eso podemos decir, aquí se muestra la gracia de Dios para con nosotros. Pero cuando nosotros empezamos a caminar en nuestros propios consejos, decimos, esto no es suficiente para mí. Yo quiero más. Es que si Dios me dio un trabajo, yo quiero ganar tanto en ese trabajo y no me lo gano. Y cuando por fin alcanzamos ese salario, es que yo ya no quiero este salario, ya no me alcanza, necesito más. Cuando nosotros estamos estudiando y decimos, es que yo quiero pasar estos exámenes, y pasando los exámenes, ya le voy a dedicar más tiempo a la palabra de Dios. Y pasan los exámenes, nos va bien, hermano, y me tengo que preparar para siempre, ¿no? En nuestro trabajo, de manera personal, yo a veces decía, Señor, pongo en tus manos mi trabajo, bendíceme. Y en su misericordia nos ayudaba en gran manera. Y a veces, no, hermano, es que tengo mucho trabajo, no puedo. Y a veces hasta le echamos la culpa y decimos, es que Dios me dio trabajo el domingo y tengo que ir a trabajar. Nos estamos haciendo sabios y nos estamos manejando en nuestros propios consejos, hermano. Eso es algo que no podemos hacer. Porque tenemos que entender que toda la misericordia, toda la benevolencia, toda la bendición viene de parte de Dios, que aún nos ha permitido desarrollar nuestras habilidades, nos ha permitido desarrollar nuestros dones. Y esto hablo si usted es buen trabajador, si usted es buen albañil, si usted es buen carpintero, si usted es buen herrero, si yo soy buen chofer, no es gracias a mí, no es gracias a mi capacidad, es la capacidad que me ha dado Dios para poder desenvolver en el trabajo. Pero si eventualmente yo empiezo a decir, es que es gracias a mi conocimiento que yo he logrado esto, nos estamos desprendiendo de Dios, porque estamos reconociendo que nosotros podemos solos
y vamos a empezar a dejar de escuchar la voz de Dios porque vamos a empezar a endurecer nuestros corazones. Y en todo momento debe de ser, hermanos, agradecerle a Dios por todo lo que nos da, sea bueno o sea malo. La habilidad que tengamos para hacer las cosas en el trabajo nos las da Dios. La habilidad que nos da Dios para poder servirle es gracias a Dios, para que no nos enseñoreemos y no nos hagamos soberbios, hermanos, para servirle a Dios, para que eventualmente cuando venga la prueba podamos soportarle y superarle, hermanos. Pero si no buscamos alimentarnos de la palabra de Dios, cuando un hermano se prepara, y voy a tomar por ejemplo porque hay hermanos que me van a poder entender, cuando un hermano se prepara para una construcción, llega, entrando, se le puede poner para que haga un muro, hermano. Hay dos hermanos que me pueden auxiliar en esto. Cuando una persona llega a pedir trabajo y no sabe nada del trabajo, ¿lo pueden poner a que ya haga un muro o haga un castillo o haga una casa? No. Pero si él dice yo lo puedo hacer, le darían esa oportunidad sabiendo que no lo sabe hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Se tiene que ir preparando, eventualmente. Tiene que ir viendo cómo es que hacen las mediciones, qué tanto de producto van a preparar, tienen que calcular cuántos tabiques tienen que hacer, tienen que correr un nivel, tengo entendido. O sea, hay muchos pasos que tienen que seguir para poder hacerlo. Y tarda mucho tiempo en adquirir ese conocimiento para poder decir de chalán a maestro. Pero si le ponemos ese empeño en las cosas materiales, hermano, y eso en todos los trabajos, no en todos